Continuamos con la serie Notas sobre el Apocalipsis en esta sección de las 7 iglesias de este libro que nos menciona el Señor. En esta ocasión toca la 4ª iglesia. Ya vimos Éfeso, ya vimos Esmirna, ya vimos Pérgamo y hoy toca ver y estudiar la iglesia de Tiatira, ¿no? En Apocalipsis 2:18 nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta ciudad era una pequeña ciudad, 55 kilómetros al sureste de Pérgamo. Su nombre significa ofrenda continua o sacrificio incansable. Estas 7 iglesias están colocadas en esa área de Asia Menor, frente al mar Egeo, y están colocadas unas cerca de la otra, y son 7. Entonces, fue diseñada Tiatira para reconstruirse una y otra vez, y esta es la razón de su nombre, porque Tiatira, repito, significa sacrificio incansable u ofrenda continua. Entonces, Tiatira sería una ciudad sacrificio. Esta enseñanza es algo que los creyentes olvidamos con frecuencia, con demasiada frecuencia, el hecho de que estamos llamados a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que resucitó por cada uno de nosotros. El peor error que podemos cometer es invertir nuestra vida en las cosas de esta vida, como sin duda alguna lo era el invertir sin sabiduría en Tiatira. Esta fue una iglesia con cualidades y progreso, pero el tomar su vida en sus manos produjo una gran tragedia, que es el tema central de esta carta. A esta iglesia Jesús se le presenta como el Hijo de Dios. Y esta expresión es única en el libro de Apocalipsis, pues no se repite en ningún otro lugar. Esta frase habla de la autoridad y del poder de Jesucristo. Qué hermoso es observar que de una forma u otra, Dios siempre busca que los ojos de la iglesia volteen a Él. En un sentido, esto siempre será la solución, aunque cada iglesia tenga diferentes problemas. La situación de Tiatira era muy delicada, tanto que Jesús tuvo que recordarles algo que habían olvidado. Nunca olviden al Hijo de Dios, él estaba diciendo. Muchos creyentes han olvidado la profundidad del compromiso que adquirieron con el Hijo de Dios. Hay tanto en esta frase que Jesús hizo de ella el contenido principal de su mensaje. En ese sentido, el mensaje de Jesús es breve, pero muy profundo. Aquí no se trata de corregir algo, sino de recordar todo. Lo que Dios quiere es que la iglesia recuerde el compromiso que cada creyente aceptó con Jesucristo. Siempre que el creyente se aparta del Señor, olvida fundamentalmente lo que el Hijo de Dios vino a hacer en su vida. Cristo no solo les recordó su deidad, sino también la autoridad que Él tenía sobre sus vidas. Y esta frase resumió su queja y habló también del temor que había sido abandonado. Nuevos compromisos habían surgido y Jesús ya no era el precioso Hijo de Dios para ellos, que los había salvado y con quien se habían comprometido. Ellos lo tenían que recordar ahora. Lo más triste es que el Hijo de Dios no solo se está manifestando como tal, sino también como aquel que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido. Esto habla de juicio. Él está anunciando un juicio que ellos habían estado postergando.
que ahora es inevitable. Esta decisión ha sido tomada porque ya no hay otra solución. Si la hubiera, Jesús hubiera sido el primero en proponerla. Esto también nos recuerda la profundidad de su amor y nos da la seguridad de que Él traerá todo lo que necesitamos para seguir. En Pérgamo todavía había oportunidad. En Tiatira, el Hijo de Dios ha comenzado a juzgar. Se acabaron las oportunidades. Estas palabras deben impactar nuestra vida. Quizá estás a punto de perder la oportunidad de juzgar tu vida y obligar al Hijo de Dios a hacerlo. Si no lo haces, Él tendrá que quemar todo lo que te está destruyendo. Escucha entre tanto que se dice hoy, y si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Es lo que está diciendo. Entonces, en el versículo 19, Apocalipsis 2:19, dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. El Hijo de Dios tiene varias cosas en su mente, las cuales empieza a tratar con esta iglesia. Tenemos mucho que aprender de Jesús en esta carta. Cuando Él trata algún asunto, su visión del problema es completa. Él lo entiende todo. Yo conozco tus obras. Conozco. Él piensa en lo mejor para cada creyente. Él observa toda la situación para así poder hacer un juicio exacto y proponer una solución exacta. Él siempre está pensando en la alternativa del arrepentimiento. Frena tu vida de pecado, lo cual nos ayudará siempre a tener un mayor amor por aquel creyente con problemas. Jesús le recuerda a esta iglesia que Él conoce sus obras. Sin duda alguna, cuando ellos escucharon estas palabras, debieron experimentar una convicción muy profunda. Cuando dice, conozco. Él conocía todas las cosas del pasado que hoy tienen a esta iglesia bajo su profundo escrutinio. El haber traído a su mente todas las cosas buenas que Él había hecho en ellos tenía como propósito hacerles reflexionar. Nada nos ayuda más a renovar nuestra confianza que recordar sus hechos. Él recuerda las obras, Él también aprueba y reconoce cuál ha sido el motivo de esas obras. Él conoce su amor. Él conoce también la fe que había producido en ellos la fidelidad, resultado de la confianza que había desarrollado en el Señor. Esta fe se había transformado en constancia, perseverancia. En Tiatira, las manifestaciones del amor no eran ocasionales, sino constantes. Él conocía también su servicio. Esto es algo más profundo que una actividad de la iglesia. Hay muchos que hacen obras, pero que no saben lo que es servir y manifestar esta ternura y cuidado por sus hermanos en la fe. Él conocía también su paciencia. Se le llama perseverancia, también carácter aprobado, y es el fruto final de la fidelidad. La fidelidad es la fe en acción, o la vida de fe, y la paciencia es la condición del carácter que resulta de ella. Como resultado de estas cualidades se había registrado un progreso en las obras de la iglesia. Qué maravillosa manera por parte de Jesús de reconocer las mejores cosas de Tiatira. Por esta causa David prefirió ser juzgado por Jehová que por los hombres. Él sabía que Dios nunca olvidaría su servicio de amor. Dios siempre aprobará y alabará todo aquello que sea digno de alabanza. Esta carta nos debe hacer temblar, sobre todo, a aquellos que están descansando en lo que han hecho para el Señor, pero que todavía contemplan
el pecado sin temor y como una alternativa. Muchas veces las conciencias más activas son las más culpables. Por eso estamos llamados a servir con una conciencia limpia, que ha apropiado el perdón y no que está tratando de ganarlo. Todo el tiempo tenemos que decir alguna cosa confesándola a Dios, porque todo el tiempo estamos bajo el ataque del maligno. Dice el versículo 20 de aquí, de Apocalipsis 2, pero tengo, aquí viene el pero. O sea, todo lo demás está muy bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, esto lo estás tolerando, Tiatira. Y en esta iglesia, con este pero tan grande, que todas estas cualidades y este crecimiento no pudieron impedir el juicio, aunque el Señor conocía y reconocía las obras que habían hecho. Pero había este problema, la tolerancia al pecado. ¿Recuerda a Sansón? Sansón toleraba el pecado, lo practicaba inclusive, y era un consagrado. Muchos de nosotros estamos batallando con la carne y por lo tanto tenemos que estar siempre a cuentas con Dios constantemente si es que queremos ministrar con una conciencia limpia. Un pecado no confesado y no abandonado puede destruir el más precioso testimonio. Esto nos enseña que aunque Jesús reconozca todas las cualidades, Él nunca estará de acuerdo con el pecado. Él puede fortalecer y limpiar todas las áreas débiles y los pecados más sucios, pero nunca será un cómplice. Eran pocas las cosas que había en contra, pero tremendamente destructoras. En primer lugar, dice, toleraban a una mujer a quien Jesús llama en forma simbólica Jezabel. Ya sabemos quién era Jezabel, ¿no? Esta mujer era terrible, era cruel. Y llamarla de esa manera tenía como propósito descubrir ante ellos la profunda maldad que esta mujer estaba trayendo a la iglesia. Sin duda alguna, ella no se llamaba así, no se llamaba Jezabel, pero Jesús está tratando de despertarlos de estos pecados que al tolerarlos les había traído ceguera. En toda Escritura no encontramos ninguna mujer peor que Jezabel. Es posible que haya habido mujeres peores, pero ninguna con la influencia tremenda de esta mujer en la corrupción moral y espiritual del reino de Israel. Esta mujer no solo estaba pecando, sino que también estaba influyendo a toda la iglesia para hacerlo. Es claro que al igual que Jezabel, ella tenía la autoridad y la influencia para hacerlo. Sin duda alguna, Jesús quería que todas estas enseñanzas fueran recordadas por los creyentes de Tiatira. Es increíble pensar en la situación que esta mujer provocó en esta iglesia cuando vemos que Jesús la comparó con Jezabel, aquella antigua mujer. El daño que ella había traído afectó en forma definitiva la vida de la iglesia y como en el caso de la Jezabel del Antiguo Testamento, en el tiempo de Elías y Eliseo, el juicio fue el único camino. Ellos tenían que enfrentarse a ella, enfrentarse a su autoridad y como Elías, echarla fuera lo mismo que a todos que le seguían. No podemos dudar de que ella ya había dividido la iglesia. Y sin duda alguna, este juicio provocaría una persecución contra todos los que no tenían su doctrina, contra todos los que rechazarían
desde ese momento en adelante, en obediencia al Señor, toda la influencia de esta mujer llamada Jezabel, simbólicamente. Pero era una mujer con mucho poder y con mucha autoridad. Y en segundo lugar, la toleraban. Toleraban su enseñanza, nadie la reprendía, nadie hacía nada. Y esta mujer se decía profetisa. Hoy en día hay muchos profetas que no son profetas. Hay muchos apóstoles que no son apóstoles. Se hacen llamar así, pero no han sido llamados por Dios para ello. Con esto, volviendo al punto, Jesús nos indica que ella argumentaba a su favor ciertos poderes, un mayor nivel espiritual y revelaciones especiales, sueños, fantasías espirituales según ella. Y esta era la base de su influencia y lo que al mismo tiempo le permitió enseñar en forma equivocada doctrinas de demonios. Ella enseñaba en la iglesia que no había problema con la inmoralidad sexual, por lo que los creyentes podían asistir a los templos paganos, comer lo sacrificado a los ídolos y después participar de la inmoralidad de esos lugares. Esto es lo que ella fomentaba, totalmente en contra de la santidad del creyente. El mayor problema para los creyentes no fue en sí escuchar esta doctrina, sino el hecho de que los líderes la hayan tolerado. Esto es lo que los hizo escucharla. Sin duda alguna, ella argumentaba que su doctrina provenía de una revelación divina. ¿Cuántas sectas se han iniciado a través de un personaje que se le ocurrió decir, con mucha actitud mística, que había soñado, que un ángel se le apareció y que le dijo que el Espíritu Santo entró a la sala, iluminó el cuarto y le reveló algunas cosas? O sea, todo este tipo de cosas no es algo nuevo, es algo que ya estaba profetizado, ya estaba escrito, y en el tiempo de los cumplimientos lo hemos confirmado. Su mensaje tenía como propósito romper con la separación, o sea, el mensaje de Jezabel era romper con la santidad de los cristianos de Tiatira, que debe existir entre el mundo y la iglesia. Debe haber una separación radical, clara. No podemos mezclarnos, no puede haber mixtura entre un cristiano y un incrédulo. No se pueden unir las tinieblas con la luz. La doctrina de esta mujer permitía el pecado y alentaba la falsa adoración como un sustituto de la verdadera entrega. Es seguro que los mismos principios que Balaam usaba estaban en esta doctrina. Ahora, el creyente ha sido esposado con Cristo. El regresar a las cosas que dejamos cuando fuimos a Él, Dios le llama fornicación espiritual, la cual muchas veces conduce a la fornicación física. Dice Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El creyente más espiritual puede ser seducido si él deja de atender a las cosas que ha escuchado. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le di tiempo. Una de las cosas más maravillosas de Dios es el tiempo. En este caso, tiempo para arrepentirse y por otro lado, tiempo para dejar de tolerar. Dios le está diciendo a Tiatira que no solo le dé tiempo a Jezabel, sino también a ellos. Pero ha llegado también el tiempo de juzgar. Ha llegado el juicio, el tiempo de juicio. Si tú no aprovechas los buenos tiempos
de Dios vendrán los malos tiempos de la debilidad. Cada discípulo vive tiempos especiales, tiempos donde Dios está probando el carácter y haciéndolos crecer. Bienaventurado el creyente que entiende bien cada tiempo que le toca vivir. El hecho de que esta mujer no haya querido arrepentirse muestra que fue consciente de su pecado y del tiempo que Dios le dio para corregir. El verdadero problema del arrepentimiento no está en lo grave del pecado, sino en el hecho de estar dispuestos a que Dios cambie nuestra vida. Una vez que tengas convicción de pecado, no lo pospongas, arrepiéntete, confiésalo y apártate. Si tú quieres, el Señor puede producir el arrepentimiento más profundo y llevarte a una verdadera entrega. Hay poder en la vida entregada. Hay poder en la vida rendida. Y el Señor hará maravillas contigo. Dice el versículo 22, Apocalipsis 2, 22, he aquí, yo la arrojo en cama, o sea, Jezabel. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Este juicio fue algo muy fuerte y vívido. Jesús enfatiza esto con la frase, he aquí, que hace resaltar aún más la seriedad del asunto. Yo la arrojo, indica que el juicio ya es un hecho, es algo que ya está sucediendo. La palabra arrojo en griego, bayo, significa, aparte de arrojar, tiempo prudente en que el juicio ha comenzado. El tiempo de arrepentimiento ha sido cambiado por Cristo por el tiempo de juicio, en este caso. Ella fue arrojada en cama. En griego es la palabra klein, o mejor dicho, kline, que significa cama o diván, y que posiblemente indique lecho de enfermedad, aparte de su significado simbólico. Jesús usa esto en el sentido simbólico de que ella sería abandonada en sus propios pecados. Nada es más terrible que ser abandonado en manos de una mente reprobada y de una naturaleza en abierta oposición a Dios. Ese es el resultado de haber rechazado las oportunidades para regresar a Dios, para arrepentimiento. Y ahora ella se encuentra atrapada en su propia trampa. Esto traerá a su vida una gran tribulación. Dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Primero Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero ahora ha llegado el momento del juicio. Eso traerá la muerte de varios miembros de esta iglesia, tal como pasó en Corinto. Dice, por eso hay algunos que murieron, ¿no? Algunos que duermen, dice el apóstol Pablo. Y si no queríamos juicio, entonces juzguémonos a nosotros mismos y apartémonos del pecado que estamos confesando. En este versículo se dirigió en especial a los hijos de Jezabel, aquellos que no solamente eran seguidores de ella y de su doctrina, sino que también se habían convertido en sus discípulos, practicando y enseñando lo mismo que esta mujer. Estos discípulos serían heridos con peste y por esta causa morirían. Algo que nos debe impresionar es que Jezabel y sus discípulos habían causado un grave tropiezo a todas las iglesias. Recuerda que en Éfeso esta doctrina se aborrecía y en Pérgamo aún no era una práctica profunda. Sin duda alguna, los líderes de las iglesias estaban sorprendidos de lo que se toleraba en Tiatira
Y podemos estar seguros de que esta conducta estaba afectando toda la obra. Por medio de este juicio, todas las iglesias de Tiatira y de los demás lugares serían conscientes de que hay alguien quien los cuida y que vela por su santidad. Todas las iglesias necesitaban esta seguridad y ellas verían que Jesús juzga el pecado y a quienes lo toleran. Todos se darían cuenta por medio de este juicio que Cristo es, a final de cuentas, el que escudriña la mente y el corazón. Todos verían que Él es el verdadero Señor, que Él es el verdadero pastor de las ovejas. Él es el pastor de la obra y que nadie se pueda esconder de Él. No habrá quien lo pueda hacer. Si el pastor de Tiatira había fallado, no por esa razón Jesús iba a fallar. Él es, a final de cuentas, para quien vivimos o contra quien pecamos. Y por esa razón, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. La mente y el corazón son los blancos favoritos del diablo. Si Él puede cambiar tu mente y ponerla contra Cristo, sin duda alguna, lo hará también con tu corazón. Quiero recordarles que Satanás no es omnipotente, omnisciente ni omnipresente. Él no puede penetrar tu persona, no puede entrar a tu mente, pero puede influir con lo que lees, con lo que ves, con lo que practicas. De manera tal que con esa base de datos que Él tiene con tu vida, Él va a influir para colocar cosas en tu mente que tú mismo, por medio de la carne, las vas a llevar a tu vida. Ahora, por esta causa, Jesús es el único capacitado para dar a cada uno conforme a sus obras. Aunque el ángel de Tiatira tenía una gran responsabilidad, cada creyente era responsable de su propia conducta. Las iglesias deben saber esto. Tú y yo también lo debemos saber y no olvidarlo. Si hay algo que arreglar, quizás estás todavía a tiempo. No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar la oportunidad. Dice el versículo 24, Apocalipsis 2:24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora Jesús se dirige a ese grupo de creyentes que habían permanecido fieles, porque había creyentes dentro de todas las iglesias de Tiatira que habían recibido la prueba y que ellos sí habían rechazado esta doctrina. Sin embargo, aunque ellos no habían seguido estas enseñanzas, evidentemente no tenían la autoridad para detener a esta mujer. Sin duda alguna, el mismo tiempo que Dios le había dado a Jezabel para arrepentirse, había sido un tiempo de prueba para todos estos creyentes de Tiatira. Ahora la iglesia se encuentra dividida por esta doctrina, aunque en este caso la actitud de firmeza de estos creyentes había sido necesaria. Y este versículo es un profundo mensaje de aliento para todos ellos y para confirmarlos en la necesidad de mantenerse fieles. Déjenme leer otra vez el versículo. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los misterios, es decir, los secretos, ya han sido comunicados y revelados en esta carta. Para poder descubrir las profundidades del diablo, es necesario analizar hacia dónde conduce lo que se predica. Aquí en Tiatira, la doctrina conducía al pecado
a los excesos sexuales y a abandonar los principios de la palabra de Dios. Debemos ser cuidadosos para abandonar los verdaderos resultados y no guiarnos ni por la experiencia, ni por las circunstancias, ni por el alboroto, ni la elocuencia, sino por la palabra. La base fundamental para discernir bien es el conocimiento de la palabra de Dios. La experiencia tiene valor cuando ésta va de acuerdo a la palabra y solo te sirve para confirmarla. No lo debemos olvidar. El pecado siempre conduce al error. Este versículo contiene un profundo mensaje de seguridad. El diablo trató de destruir los fundamentos, pero Jesús los ha vuelto a confirmar. Podemos descansar hasta que Él venga, en que no tendremos otra carga. Dice el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El versículo anterior es un versículo de seguridad y descanso, pero este versículo es uno que nos alienta a seguir adelante, a seguir trabajando, aunque dice, ya no habrá otra carga. No habrá otra carga. Hay una tarea que tanto los creyentes de Tiatira como nosotros tenemos que llevar a cabo. Esta tarea consiste en retener con mano firme lo que ya se nos ha dado. Esto incluye la suma total de la doctrina, la esperanza viva en Cristo y todos los privilegios que derivan de lo que hemos aprendido. Y todo esto tiene que ser primeramente retenido. No podemos olvidar que muchos de Tiatira descuidaron esta preciosa carga y el diablo no tuvo problemas para cargar sus vidas con mentiras y con pecados. Jesús les está dando un plazo para cumplir con este encargo. Dice, hasta que yo venga. No habrá más cosas profundas hasta entonces, cuando nos dará otras cosas profundas. Sin embargo, aún no las podemos sobrellevar. Tenemos todo lo que podremos llevar, pero eso lo debemos retener hasta que Él venga. No habrá cambios, ni más peso, solo andar en el Espíritu y por el Espíritu guardar el buen depósito. Dice aquí, lo que tienes es lo que has recibido y es lo que tienes que cuidar. El tiempo de retener debe estar claro y definido en nuestras vidas. En realidad no es por un tiempo que se debe cuidar, sino por todo el tiempo que Él tarde en regresar. Cuando Él regrese, nos dará otras cosas que cuidar. Mientras tanto, lo que tienes que cuidarlo y afirmarlo. Si algo de esa preciosa carga se ha perdido, este es un buen momento para volverlo a retener. En este versículo Jesús quiere confirmarnos las dos cosas más importantes que hay. Lo que tienes, que a final de cuentas es lo único tuyo, y en segundo lugar, su regreso, el momento a donde apunta todo lo que tienes. Y en estas dos cosas debe estar ocupada nuestra vida, en Él y en lo que Él ha dado. Si aún no ha regresado es porque lo que tienes que seguir guardándolo hasta el día en que tengamos que entregar todo el fruto que Él nos ha confiado. Y por esta razón, lo que tienes, reténlo hasta que Él venga. Y luego dice 26 y 27, Apocalipsis 2, 26 y 27, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí el habitual al que venciere. Y Jesús le agrega, y guardare mis obras hasta el fin. Él aclara que lo que tienes realmente lo debes tener, hacerlo tuyo y cuidarlo hasta el final. Con esto Jesús nos explica que la vida cristiana no es una batalla
sino una campaña permanente. Después de cada victoria, en lugar de descansar, tendrás que prepararte para la siguiente batalla. La calidad de vida que Él nos pide es una vida victoriosa hasta el fin. En Tiatira hay muchos que ya están descalificados. Todos los que siguieron las obras de Jezabel y no guardaron sus obras hasta el fin. Esta iglesia fue profundamente afectada por lo que permitió, por lo que toleró. Todos los principios tenían que ser reafirmados, abandonar todas las obras de ella y reafirmar las obras de Él, de Jesús. Qué importante y qué a tiempo estamos escuchando esta enseñanza. Tenemos que levantar el corazón y afirmar la meta hasta el fin. Si condicionas la fidelidad en ese momento, la abandonas. Si Él nos dio una victoria completa y para siempre, es porque la fidelidad que necesitamos era para siempre y hasta el fin, o visto desde su punto de vista, el comienzo cuando Él venga. Qué gran promesa para esta pequeña iglesia y para cada vencedor. Autoridad sobre las naciones, que nos hará compartir la autoridad de Cristo. Si algún día compartiremos esa autoridad con Él, si es que hoy nos entregamos a su autoridad y nos sometemos hasta el fin, en aquel día nos dará otras obras que hacer. Mientras tanto, debemos guardar las que nos ha dado para hoy, y esto hasta aquel día. Y luego tenemos finalmente versículos 28 y 29. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana, ese astro que dentro de la oscuridad anuncia un nuevo día, ese es Jesús, quien en medio de la oscuridad nos dio la esperanza de la resurrección. Y aunque todavía el día no es perfecto, sin embargo, ya podemos disfrutar de su presencia. Y esta es la promesa que cada vencedor de esta iglesia necesitaba mientras Él venía. Y esta promesa habla de un nuevo comienzo. Sin duda alguna, muchas lágrimas en Tiatira acompañaron este mensaje. Algunos se enteraron a sus mejores amigos. Había juicio y la noche se había hecho demasiado larga. Los que habían sido fieles necesitaban ver esta estrella. Ella los volvería a guiar. Su presencia era necesaria otra vez. Su palabra tenía que volver a alumbrar y ellos necesitaban estar otra vez atentos a ella, a la palabra de Dios. Ellos necesitaban volver a escuchar cánticos en la noche. Cualquiera que sea tu caso, escucha lo que el Espíritu dice y que te está diciendo a ti en lo personal. Si tan solo tienes que retener, deja que la estrella de la mañana te siga guiando, y si lo has abandonado, deja que vuelva a alumbrar. El día irá en aumento y pronto será perfecto, y el que ha de venir vendrá. Termino leyendo este último versículo de 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que Dios los bendiga y seguiremos orando hasta que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Hasta la próxima.